Vamos a abrir las Biblias y continuamos, ya es número 12 con esta serie sobre la gracia y la verdad, y sigo diciendo que me quedo fascinado cada semana con el contenido que Juan incorporó a su evangelio. Me estuvo comentando un poquito David ayer sobre un tema de cómo él había visto un contenido de un libro, de unos libros bíblicos, y cómo el Señor había arreglado ciertos temas y todo parecía estar tan perfectamente organizado, aunque a primera vista no lo nota nadie, no se ve. Pero cuanto más lo estudias, como una rosa que Dios ha hecho, cuanto más estudias la rosa, ya puedes ponerle el microscopio, que lo vas a ver, es una belleza y es una maravilla que Dios ha hecho. Y cuando lees la palabra de Dios, cuanto más lo lees, oye hermanos, os digo tantas veces, igual la semana que viene voy a traer otro mensaje aparte sobre la palabra de Dios, es que no puedo enfatizar suficiente o demasiado que estemos en la palabra de Dios. No dejes que pasen días sin abrir la palabra de Dios. No hagas eso, no es sano, no es bueno, es malo. Vivir la vida, entrar en una dinámica donde puedes, bueno, lo dejo, ya lo leeré mañana, y no te molesta y no tienes ningún problema. Si no vives de la palabra de Dios, no estás disfrutando de todo lo que Dios quiere que disfrutes. Así te lo digo, así de fácil, así de claro. Y cuanto más lo lees, más lo vas a disfrutar. Casi 100 veces he leído este libro. Casi 100. Y ojalá pudiese decir el doble o el triple, porque cada vez lo quiero más y cada vez me parece más increíble la palabra de Dios. Y se dice fácil, pero no tengo los 20 años que parezco tener. Tarda muchos años en leer la Biblia tantas veces. Pero hay el leer la palabra de Dios cuando el corazón quiere, cuando lees la palabra de Dios, la sed y el hambre que el alma desarrolla es cada vez más fuerte. Y si no la tienes, si no tienes esa sed o esa hambre, algo va mal. Estás enfermo, tienes gripe espiritual o algo, Porque lo natural es que el creyente, cuando conoce a Dios, quiera más de Dios, y la manera de encontrar y de conocer mejor a Dios es su palabra. No es solamente oración. No es solamente oración. La oración solo no te va a hacer mucho. Aunque hay que orar, necesitas escuchar de Dios, porque no se trata de solamente hablarle a Dios. Más se trata que Dios te hable a ti y a mí, que no le hable yo a Él, aunque es absolutamente necesario para una comunicación, por supuesto. Entonces, sin ir más, vamos para adelante y vamos a abrir las Biblias, evidentemente, al Evangelio de Juan y continuar otra vez, varias veces en esta serie. He pasado por la semana sabiendo cuál iba a ser el texto y diciendo, ay, ¿qué hay allí? Yo no entiendo el porqué de ese pasaje. ¿Por qué está allí? ¿Por qué Juan lo puso? Y el pasaje de hoy también. Estuve dándole vueltas hasta el viernes o así, que no de pronto empecé a ver las cosas un poco más claras. Preferiría que el Señor me aclarara las cosas el lunes, para que no ande pero es que andaba intranquilo, andaba como que, ¿qué le pasa? No le pillo, y no me gusta así. Y pasar el martes, miércoles, jueves, dándole vueltas y estar como que me falta algo. No es sensación muy agradable. Pero bueno, ya estoy acostumbrándome a que el Señor dice, tú machaca un poco, ya te lo diré luego, ¿no? Entonces, de pronto el Señor empieza a abrir un poco la ventana y empiezo a entender un poco mejor lo que antes no. Entonces, en este pasaje, vamos al capítulo 7, vamos a hacer un repaso mental rápidamente de lo que hemos visto hasta ahora en esta serie. Hemos visto primeramente en el capítulo 2, muy importante hoy, porque lo vais a ver ahora, el primer pasaje que vimos era Jesús con su madre, cómo Él con gracia y verdad
trató a su madre. Muy interesante, capítulo 2. Jesús y su madre. Después, en el capítulo 3, tuvimos Jesús y Nicodemo, un religioso importantísimo, un hombrazo del pueblo. Luego, en el capítulo 4, vamos al otro lado de la categoría social de Nicodemo, más respetado, a una mujer, la mujer samaritana, el hazmerreír, la despreciada del pueblo, que Jesús, con gracia y verdad, le coge y le eleva de alguna manera y le convierte en un instrumento para abrir una ciudad entera al Señor, al Evangelio. ¡Qué maravilla! Cómo el Señor cogió a esa mujer y vaya que sí fue duro, le dio la verdad, pero se lo dio con gracia. Capítulo 4. Luego en el capítulo 5 tenemos al señor ese que estaba al lado del pozo o del estanque de Bethesda, y el Señor cómo le curó a él. Luego en el capítulo 6 vimos al principio los 5,000, la alimentación de los 5,000, y ahí resaltamos un poco cómo que esas personas no querían a Jesús, no le amaban a Jesús. Decía, Jesús sabía muy bien qué había en el corazón de ellos. Le seguían por los milagros. Y nos dimos cuenta que hoy en día miles, decenas de miles, millones de personas se identifican con Cristo, pero su interés no es personal. Su interés no es que le aman al Señor, sino que de alguna manera creen que Él les va a solucionar alguna cosa, o creen en Cristo, creen en Jesús, pero no le aman personalmente. Y se refirió a esto Jason hace un rato, ¿no? ¿Por qué le sigo a Cristo? ¿Porque me contesta mis oraciones? ¿O porque le amo, es mi Salvador? Es mi querido Creador, es mi Dios. Claro que le quiero. Entonces, eso lo vimos en él, que dije capítulo 6, ¿no? Luego, más adelante, y la semana pasada, vimos lo de la tormenta. ¡Qué pasaje más bonito! Cuando pasamos por las tormentas de la vida, parece que el Señor no solo no está, sino que no está interesado y no está mirando, no sabe nada. Está lejos. Y vimos cómo el Señor, a propósito, les permitió entrar en esa tormenta sabiendo que Él estaba lejos y pareciendo que se iban igual hasta perecer porque no estaba con ellos, y el Señor vino en el momento preciso, cuando ya parecía que ya no aguantaban más. Y hablamos de las tormentas de la vida y cómo a veces el Señor nos deja pasar la tormenta. Y se alarga la tormenta y parece que no va a terminar. Y parece que tenemos que pasar toda la tormenta solo. Y nadie nos va a venir a rescatar. El Señor no va a venir, pero el Señor siempre viene. Si esperamos, siempre llega. A veces llega por el consejo de una persona, a veces llega por una canción que escuchas, a veces llega por la palabra que has leído, a veces porque el Señor te trae un pensamiento a la mente y de pronto te das cuenta, Señor, gracias, eso es lo que yo necesitaba. Y el Señor ha aparecido en tu tormenta. Hoy vamos a ver otra cosa. Capítulo 7. Fíjate que es impresionante. Vamos a ver capítulo 7, versículo 1. Mira lo que dice. Creo que tengo... Versículo 1 dice: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea. Esto está al norte del país. Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Le he dado vueltas a ese versículo. Le he dado más vueltas a ese versículo, intentando entender exactamente qué es lo que está pasando ahí. O sea, ¿por qué?
el Señor a veces, la gente le iba a atrapar y a coger y él pasaba por ellos y no le podían tocar, porque dice la Biblia, no era su hora, no le podían hacer nada. Así, de sencillo. Pero otras veces evita ir porque le quieren matar y le quieren apresar. Entonces vemos allí, lo que tenemos que entender en toda esta escena es que el que manda aquí es Cristo. Hace lo que quiere, cuando quiere, porque esa es la voluntad del Padre. Y a veces actúa con cierta cautela, como si fuéramos nosotros, y otras veces actúa como Dios soberano, a mí no me toca nadie. Porque sí, porque a mí no me pueden tocar, porque soy el Hijo de Dios. Pero en este pasaje, así lo describe, así lo enfatiza. Jesús no fue porque decían porque los judíos procuraban matarle. Ahora, dice el versículo 2, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Ya os he visto, Algunos estáis mirando a la pantalla diciendo, ¿qué es eso? Ya os he visto que no estaba mirándome a mí, estaba mirando a ella. Es normal, porque ¿qué es eso? Por favor, ¿qué es eso? No se ve muy bien ahí, lo siento. Algún día tendremos proyector más fuerte y mejor para ver bien. Eso es un tabernáculo, o una tienda, o una cabaña hecha para la fiesta de los tabernáculos, que es en estas fechas de finales de septiembre, primeros de octubre, y que todavía los judíos celebran. Según entiendo, son 8 días, eran 7, y hay un octavo día añadido al final, en que era una de las 3 fiestas grandes de los judíos, en la que ellos conmemoraban los 40 años en el desierto, cuando así con condiciones espartanas, sobrevivieron 40 años en el desierto, sin Carrefour y Lidl y Repsol, no tenían nada de eso, pero el Señor los protegía año tras año tras año, aunque estaban en realidad en parte siendo castigados por su incredulidad. Entonces, hoy en día, los judíos fieles y muchos gentiles que se hacen judíos o que respetan el calendario judío, e incluso cristianos que creen que deberíamos hacer esto, preparan estas chozas o estas cabañas. Aquí, hay de muchos modelos, y no voy a enseñar todos los modelos, pero, por ejemplo, ahí hay otro. Más bien una tienda de campaña, pero abierto, una mesa, siempre tienen las ramas encima, porque se hacía con ramas. Entonces siempre hay ramas en algún sitio. Y ahí lo tienen. Ya ves que es una casa moderna. Esta no sé, el otro era de 2011 y bueno, pues hay mucha gente que lo hace. Esa fiesta de los tabernáculos es la mismísima fiesta que sale aquí en ese versículo 2. Es la misma cosa. Y ya veis que todavía 2000 años más tarde están todavía. Y esto se remonta a otros 1000 años antes de Cristo. Bueno, más de 1000 años antes de Cristo. ¿Vale? Entonces, versículo 2 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. ¿Cómo funcionaba la fiesta? Bueno, en la fiesta, en los sábados, el judío no podía trabajar. ¿Qué pasa? Que tenían esta fiesta religiosa, pero los judíos se supone que no podían trabajar, pero en estas fiestas de una semana, lo que hacían es que los 2 días los 2 domingos se desarrollaban como sábados, en que no se podía trabajar, pero los del medio tenían una especie de medio sábado, sí que se podía trabajar algo en esos días intermedios, del 2 al 6, 7, hay un poco de confusión si es 7, 8 y cuándo, pero porque esto se desarrolló no en la Biblia, se desarrolló como una tradición, y se fueron añadiendo tradiciones a lo largo de los siglos a esta fiesta. Pero en el día de Cristo esa fiesta se celebraba y de esa manera. Y entonces eran 8 días en que comían fuera,
y hacían diferentes ceremonias fuera, dentro o debajo de estos tabernáculos, dando gracias a Dios por su protección. Ahora, versículo 3. Y ahora mira quién sale en el texto de Juan. Juan es el discípulo que más menciona a la familia del Señor, creo, y es el que más cercano a Cristo era. Y dice en el versículo 3, y le dijeron sus hermanos. Bueno, esto sí que ha levantado polémica a lo largo de los siglos. Los hermanos de Jesús. Le dijeron los hermanos, sal de aquí y vete a Judea. Pues ya el versículo 1 dijo que no fue a Judea. ¿Por qué? Porque le buscaban los judíos. Vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Qué discípulos? Pues los discípulos que se habían marchado, igual se comentaba incluso en el pasaje anterior, se iban discípulos, algunos enfadados, pues algunos tenían que volver a sus trabajos y cosas así. Y donde estaban todos era, la gran fiesta se armaba en Jerusalén. Y los hermanos le están diciendo a Jesús, ¿vale? Ahora, vamos a pensar, son hermanos de Jesús por parte de María, ¿bien? Que le están dando consejo al Hijo de Dios. ¿Os suena de algo? ¿Os suena de alguna conversación anterior? ¿De qué? Con su madre, con su madre. Su madre le está diciendo también, a ver lo que tiene que hacer. Oye, que se ha quedado sin vino, a ver, ¿te acuerdas eso? Ahora salen los hermanos. Impresionante lo que se encuentra cuando empiezas a mirar el libro en su contexto y solamente el libro. Bien, versículo 5. Dice, 4. Porque ninguno, mira lo que dicen ahí, estos somos hermanos. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Dice, oye, a ver, vamos a hablar un poquito de marketing. Aquí, si tú quieres ser famoso, no te puedes quedar aquí en Galilea donde hay 4 gatos y... No, tienes que ir a Jerusalén. Y en Jerusalén es donde vas a poder tener el público para hacerte famoso. Esos son los hermanos de Jesús. Dice, no hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Estos milagros que estás haciendo, hermano. ¡Qué bueno! Venga, si quieres ser famoso, venga, vete a Jerusalén. Versículo 5, mira lo que dice. Porque ni aún sus hermanos creían en él. ¡Wow! Imagínate tener un hermano mayor perfecto. Imagínate tener un hermano mayor perfecto. Es el Hijo de Dios. Igual tú no lo sabes, lo que sea, pero lo que sí sabes es que nunca, jamás le has visto fallar. Nunca, jamás ha pecado en ninguna situación, de ninguna manera. Y tú vives con él todos los días, todos los años. ¿Cómo debe ser vivir así? No sé, pero los hermanos no creían en él. Dijeron, venga, ¿quieres hacerte famoso? Venga, vete a... Y le dieron su consejo. Bien, ahora, nunca la obra de Dios se debe hacer crecer por métodos meramente humanos. Porque es lo que le han dicho a Jesús. Nosotros como iglesia, y nosotros aquí, los hermanos pastores, compañeros míos, y los que tenéis también responsabilidades para ir tomando decisiones y tal, siempre tenemos un equilibrio muy delicado que mantener. Es usar la modernidad para dar a conocer el Evangelio y para que la iglesia funcione bien y marche bien. Eso por un lado. Y el otro lado es agarrarnos de cualquier cosa que hace el mundo para hacerse famoso y para que sus famosos se lleguen a conocer y coger esos estilos o esos
métodos o esas situaciones y aplicarlas a la iglesia para hacer crecer la iglesia. Es muy delicado, porque hay muchas iglesias y, por supuesto, religiones, pero hay iglesias incluso que se llamarían evangélicas, que lo que son es una máquina de marketing. Y llevan el evangelio en el bolsillo. O ponen el evangelio en las pantallas, pero lo que hay ahí es un negocio. Así. Y alguno igual de aquí también habéis escuchado, y igual incluso habéis creído alguna de sus falsedades. Porque hablan mucho de Cristo, hablan mucho del Espíritu Santo, hablan mucho de aleluya y de cantar y de gloria a Dios y de oración. Pero si miras con cuidado lo que hacen y lo que son y lo que representan los hermanos. Y no es Dios el que obra ahí, sino una tremenda combinación de marketing, de dinero, de electrónica, etcétera, etcétera. Hay que tener mucho cuidado. Y aquí el Señor, cuando recibe esta palabra de los hermanos, les va a dar la verdad, les va a poner en su sitio de alguna manera. Bien, mira el versículo, seguimos para adelante, versículo 6. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado. ¿Sabéis que cuando habló con su madre dijo lo mismo? ¿A que sí? Dijo lo mismo. Dijo: mujer, mi tiempo no ha llegado. La obra de Dios tiene que hacerse en el tiempo de Dios, en el calendario de Dios. Nosotros aquí llevamos pues tantísimos años ya, 25 años. Y bueno, está Andrea. Andrea vino cuando tenía... ¿Qué años tenía? 2. 1. Tenía un añito. Andrea cuando primero llegó con sus padres aquí y sus hermanos. Nosotros ya llevábamos unos pocos años. Y cómo deseábamos ver que la iglesia creciera y bueno, hicimos de todo lo normal, lógico, creemos dentro de la voluntad de Dios, pero no crecía para nada la iglesia. ¿Cómo nos hubiera... ¿Tuvimos algún año, hermanos? ¿Tuvimos años enteros? Creo que lo puedo decir sin mentir, sin fallar. Año entero sin una visita nueva. Año entero. Hoy casi no pasa domingo que no hay alguien que visita por primera vez. ¿Cómo han cambiado las cosas? Pero, ¿quién es el que lleva el calendario de una iglesia? ¿O quién debe? El Señor. Dios debe ser el que mueve. Y no toda iglesia crece ni rápido, ni de golpe, ni de una manera o ni de otra. Todo debe de ser del Señor. Él es el que lo dirige. Nosotros debemos ser fieles en predicar la palabra, con sabiduría y con valor. Entonces, el Señor les dice, y se me está yendo el tiempo, entonces vamos rápido. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Ellos eran del mundo, pensaban como el mundo, y hay todo para ellos, hacer lo que queréis, pero yo no me voy a adelantar al Padre. Y os iba a contar una historia, al final os enseño 2 fotos y ya está. Porque no hay tiempo. Aquí hay un montón de gente, ¿veis? Hay un montón de niños, niñas creo que en blanco, y en los bordes son niños, y los edificios allí que veis alrededor, ahí también se puede ver edificios grandes. Todos estos son fotos del ministerio de un señor que se llamaba George Mueller en Inglaterra, que sin ninguna financiación de ninguna persona empezó a orar y pedir a Dios ayudar a niños huérfanos. Y empezó con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nunca jamás hablando a nadie, solamente a Dios, pidiendo a Dios. Y el Señor le mantenía casi siempre sin nada de dinero, pero siempre tenía suficiente para los niños.
Y a lo largo de los años fue creciendo hasta que tenía miles de niños en el orfanato y no tenía ni un solo ingreso constante de dinero, sino que Dios se lo mandaba. Acabo de leer su autobiografía. Madre mía, me ha dejado mareado de números, porque no era lo que yo pensaba. Sí, cosas muy interesantes, pero un montón, era meticuloso hasta el penique, sí, que creo que tienen ahí. Increíble la historia, pero él decía, no hay dinero, no es la voluntad de Dios, no es la obra de Dios. Si Dios quiere que se haga ese edificio, o se construya el tercer edificio, el cuarto, el quinto, el de 3 pisos, el de 1, se hará cuando Dios provea el dinero. O saqué esto, ¿no? La semana pasada. El plástico este, que vale 10.000 euros. Puedo comprar algo por 10.000 euros, más o menos. ¿Qué cuidado hay que tener? Porque en nuestras manos está la capacidad, la posibilidad de adelantarnos a Dios. Y mucha gente, muchos creyentes, se adelantan a Dios. Y están endeudados hasta aquí. Y no se pueden ni mover. Porque están tan. Y están endeudados porque se han endeudado. Con los ojos abiertos. Han firmado. La letra pequeña lo habían leído. Pero ahí están. Mucho cuidado, porque perdemos la bendición de Dios, porque Él no necesita obrar si nosotros vamos a adelantarnos y hacer nuestra propia cosa. Cuidado. Aún no ha llegado mi tiempo, dijo Jesús a sus hermanos. Dice, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. No podemos entrar en todo el contenido aquí, porque si no, no llegaré al final. Subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Luego, el pasaje continúa, y aquí vamos a saltar un buen pasaje, porque no se puede leer todo, y os voy a describir algo. Dani, ¿tienes ahí el vídeo? Esto, lo siento, si tenéis que marchar, algunos al bus tendréis que marchar, pero es que me he liado un poco con otra cosa y voy a pasar un poco de tiempo, pero creo que es importante. Mirad este vídeo. Este vídeo es de Jerusalén. Es agua, qué mal se ve. Es un pozo, pero muy poco de pozo. Hay unas escaleras aquí, que bajan, lo acaban de encontrar hace unos años. Es el pozo o el estanque de Siloé. Vamos a ver, ahí arriba, no tengo el pointer, ahí arriba, si él sube la cámara un poco, o lo enseñaré en una foto, está el templo, ¿vale?, de Jerusalén. Esta agua no suele estar aquí, muchas veces se seca, pero todo ese campo que está detrás, vamos a dejarlo ahí, vamos a la foto, porque la foto no se me mueve. Pero ahí podéis ver, está bajando agua, porque está llenando el pozo después de unas lluvias. ¿Podemos ir a la foto, Dani? Vale, entonces este señor está enseñando que esta agua le salió de noche. Bien, aquí está el mismo sitio, ¿vale? Aquí estaba el agua que acabamos de ver, aquí están las escaleras que acaban de encontrar, porque todo esto es tierra, todo esto estaba cubierto, y lo encontraron así por casualidad buscando y tal. Bueno, el templo, ahí arriba está el muro que sostiene a donde está el templo, ¿vale? El lugar del templo. Entonces, aquí había un estanque, ¿bien? Y en este estanque, lo que hacían, unos siglos antes de Cristo, esta fiesta de los tabernáculos en Jerusalén, porque ahí se hacía lo grande, de este estanque se llevaba en un bol, o un recipiente de oro, se iba a este estanque. A ver la siguiente foto, que igual se ve mejor. Bueno, más o menos. ¿Ves que ahí no hay agua? ¿Vale? Porque muchas veces no hay agua. En este estanque cogían agua con un bol
de oro y caminaban por las calles. El sacerdote, el sumo sacerdote, llevaba el agua y caminaba por las calles hasta el muro ese que os enseñé ahí arriba, y entraba en el templo, y cuando llegaba al templo rodeaba el altar del templo con esa agua, y todo el pueblo, al entrar en el templo, sonaban las trompetas 3 veces, y por toda la calle, subiendo por toda esa calle, lo que habría entonces, la gente estaba por todos lados viendo cómo el sumo sacerdote subía esta agua que había cogido del estanque de Siloé. Que es este estanque, es exactamente el mismo. Lo que pasa es que antes toda esta hierba y tierra, que es de un vecino muy mayor, judío, pero que poco a poco se iba escarbando, buena parte de esto era el estanque que recogía el agua. Entonces, ¿qué hacían? Todos los días hacían ese recorrido, pero el último y gran día, que creo que es el día 8 que os comenté, esa era la gran conclusión de la fiesta, el último día. Y entonces, mira el versículo 37 de Juan, que es donde vamos a ir, terminar en el pasaje. Dice: en el último y gran día de la fiesta, mira lo que dice, Jesús se puso en pie y ¿qué hizo? Alzó su voz, o sea, gritó desde las escaleras del templo, seguramente donde estaba la gran congregación reunida con la llegada del agua en ese último gran día. Alzó su voz y ¿qué dice? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Fijaros qué escena. ¿Qué es lo que hizo el Señor cuando llegó a la fiesta y con el sacerdote subiendo con el cuenco de oro, con el agua del estanque de Siloé? El Señor dijo: yo os ofrezco agua que sale del corazón, que sale del alma. ¿Y a qué se refería? Bueno, el siguiente versículo lo dice bien claro. Dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. Hermanos, esto es lo maravilloso. ¿Qué es lo que te distingue de todas las demás personas en la calle que no conocen al Señor? ¿Qué es lo que te distingue del que es incrédulo? Que dentro de ti hay un río de agua, hay una fuente de agua viva. ¿Y qué es? Son las obras, y es la obra del Espíritu Santo trabajando en ti, y viene desde dentro. Y el mundo debe de ver nuestras vidas, y de nuestro corazón, de nuestra alma, debe de salir lo que satisface. No solo nos satisface a nosotros, sino que de alguna manera ofrece a los demás lo que tenemos. Estás pasando por luchas difíciles, pruebas profundas, valles. Vete a la palabra de Dios y pide al Señor: Señor, tu Espíritu Santo está dentro de mí. Lléname contigo. Lléname de tu obra. Saca de mí lo que tú me has prometido que tengo dentro. Porque he creído en Cristo. Para terminar, vamos a ver un poquito más de estos hermanos, porque es impresionante lo que hay ahí. En Gálatas 1:19 dice Pablo: pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. Jacobo, el hermano del Señor. Bien, luego en Mateo 13:55 tenemos los nombres. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Así que el Señor, no eran primos, eran hermanastros se diría, ¿no? Medio hermanos del Señor, 4, había hermanas, pero 4 chicos. En Hechos 12:17
mira lo que dice, pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, Pedro, y dijo, haced saber esto ¿a quién? A Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Quién es este Jacobo? Este Jacobo es uno de los hermanos del Señor, pero en el pasaje que hemos visto, ¿qué estaban haciendo? En Marcos 3:21, cuando lo oyeron los suyos, y está hablando de su familia, sus hermanos, vinieron para aprenderle porque decían, está loco, está fuera de sí. Los hermanos de Cristo no solo no creían en él, sino pensaban que estaba loco. Está fuera de sí. Y aquí el pasaje que hemos leído hoy, Juan 7, 3 al 5. Le intentan decir, oye, ¿tú quieres ser famoso? Pues venga, aquí no, aquí estoy en Galilea, hombre. Tienes que ir a Judá, tienes que ir a la fiesta grande, ahí donde están todos, en la gran final, ahí tienes que estar. Y él les dice, no voy a ir ahora. Luego se fue secretamente más adelante. Pero no con el fin que ellos tenían. Entonces, luego, en 1 Corintios 15, 7, después de la resurrección de Cristo, mira lo que dice. Después apareció resucitado Jesús, apareció a Jacobo. ¿Por qué señala a Jacobo? Es su hermano. Después a todos los apóstoles. En Hechos 1:14, cuando están ahí después de esperando el día de Pentecostés, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Anda, aquí ha cambiado algo, ¿no? Están los hermanos, parece entender que los 4, con María, ahora ya están esperando la promesa del Señor. O sea que algo muy grande ha pasado en este tiempo. Lo que vemos y lo que quiero dejar con vosotros es, ¿cuántos estáis orando por hermanos y padres o hijos que necesitan al Señor? Bastantes. Y parece que te ven a veces y dicen, tú estás loco, tú estás de remate. Y nos desanimamos y pensamos, es que no van a creer nunca. Hechos 12, 17, ya lo leímos. Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, porque luego nos damos cuenta de que Jacobo, en el capítulo anterior, Jacobo llega a ser líder de la iglesia, el pastor seguramente de la iglesia en Jerusalén, uno de los pastores. Luego llegamos al libro. ¿Qué dice el libro? Santiago 1:1. Santiago, Santiago, ¿quién es Santiago? Siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Santiago, ¿de dónde sale Santiago? Los idiomas son muy raros. David es profesional en idiomas. Enseña ahí en la Universidad de Alicante y el tema de traducción y todo eso es su área. Y él seguramente podría explicar mejor que yo si se ha estudiado este tema en concreto, pero bueno, el tema de idiomas es increíble. Pero el nombre que aparece, yo no voy a leer todos los nombres en griego en su consecuencia, pero a lo largo de los años van cambiando cosas. Y de Jacobo, la Iglesia Católica creo que fue la que fue añadiendo San Jacobo, al final sale San Jacobo, Santiago sale, Santiago de ahí. Fíjate de dónde sale. En inglés no es ni eso, en inglés es James. ¿De dónde sale James? No saben. Pero en inglés es el mismo nombre, completamente diferente para los tres casos. Pero vemos aquí que el hermano de Jesús, con toda probabilidad, el hermano de Jesús escribe porque es Santiago. El que decía, está loco. El que decía, anda, vete a Jerusalén y a hacer una gran demostración para hacerte famoso. Y luego es muy posible, Judas 1:1, ¿qué dice? Judas, siervo de Jesucristo, ¿y qué?
hermano de Jacobo. ¿Por qué pone eso? ¿Os acordáis la primera lista de nombres? Jacobo, ya no me acuerdo los nombres de los otros hermanos. ¿El último cuál era? Judas. Es muy posible que 2 de las epístolas fueron escritas por hermanos del Señor. Nunca pierdas la esperanza en tu familia, en predicar el Evangelio a tu familia. Mira lo que pasó con el Señor. ¿Y por qué? Porque con gracia y verdad les habló y dejó que el Padre tuviese el tiempo en sus manos y llevara el calendario. Ora, predica y deja que Dios haga la obra en tu familia, en tus familiares que no son salvos, especialmente.